La segunda película que hiciste con él es Argentina 1985. Sí, señor. Ok. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo nació? Está yendo muy rápido, boludo. Tengo un montón de cosas para contar de Por la favor, cordillera. contame. No, estoy bien. Pero bueno, también ahí me hice amigo de Ricardo. Me pasó que eso de escribir para el actor, ¿viste? Como, yo en La Cordillera también había escrito para Dolores y para Ricardo. Ok. Y en 1985 tenía la idea hacía mucho tiempo y a Ricardo le conté, antes de empezar a escribir, che, quiero hacer una película sobre el juicio a las juntas. Y sí. Ricardo me dijo, yo te hago de trasera. O sea, si él no me decía yo te hago de trasera, yo no sé si le escribía la película. Porque él lo necesitaba, Ricardo, y bueno, en fin, había que... Claro. Eso, y ese apoyo inicial me hizo mandarme a escribir, y bueno, de hecho después terminó siendo productor también de la película. Muy bien. Sí. Pero ¿cómo saltas? Y perdón, por eso es una de las películas en las que más quiero focalizar y quizás ir haciendo como un ida y vuelta con el estudiante. ¿Por qué elegiste el tema de la Junta Militar? Y mirá, voy a ser primero sincero, me parecía una buena idea para una película de juicios. Me parecía que Moreno Campo y Estracera, por lo que sabía, conformaban una especie de dupla que podía funcionar como película en tono de buddy movie, como decirlo, como de... que es una expresión que usan mucho los gringos. Entonces tengo como idea, cuando yo la venía pensando. Cuando en el momento la película tiene que ser verdad, tiene que ser realidad, no verdad, ahí sí empecé a pensar en las implicancias de hacer una película sobre el juicio de las juntas y me fui dando cuenta de la responsabilidad cívica que implicaba hacer esa película. Entonces empecé a investigar y a trabajar en todo eso, y una de las primeras cosas que hice fue preguntarle a la gente cuánto, primero a mis amigos y después ir expandiendo un poco más hacia otros lugares, cuánto la gente recordaba sobre qué significaba ese juicio y cómo había sido. Y lo que pasaba es que después, cuando uno empezaba, habían pasado mucho tiempo y después había muchas generaciones de gente que nació en democracia. O sea, que no se acordaban del juicio, sino que no se acuerdan o empezaban a tener un poco borrado lo duro y lo difícil que fue recuperar la democracia y cómo la democracia se constituyó a partir de ese emblema de justicia. Cuando termina el discurso de Estracera, silencio. Silencio, no silencio de cine, sino silencio. Sí. Silencio. Tuvo que ver ya pensando con una posible audiencia que iba a, no sé, yo en mi sala de cine aplaudir, por ejemplo. ¿Sabés qué fue No lo pensamos eso. Lo pensamos en función del personaje. El personaje termina, su momento, culmine, el clima de la película, se queda abrumado por eso. Entonces era estar un poco adentro de él y retardar el momento donde él reconoce que logró emocionar a la gente del auditorio y demás. Yo, cuando la primera vez que vi la película con público fue... había hecho unas proyecciones con amigos y demás, pero por supuesto no reaccionaban como un público normal. Fue en Venecia, que fue la primera proyección, y en ese momento se produce el silencio, que el silencio además lo trabajamos con el sonidista muchísimo. No es un silencio. El sonido está encapsulado, tiene distintos tipos de ambientes, tiene efectos, hay procesamientos de los sonidos. ¿Viste? Tuve un montón de tiempo trabajando ese silencio. Entonces a mí me gustaba mucho cómo sonaba ese momento de la película. Y en la proyección aplauden en el gozo. Yo digo, la puta madre, como me molesta el aplauso. Escuchen lo lindo que había quedado esto. Y después me di cuenta que, claro, yo soy un pelotudo, claro, evidentemente la gente se está emocionando con lo que dijo de Trasera, quiere aplaudir. Entonces, como la película no te está dando ese aplauso, te hace aplaudir. Entonces, dije, ¿cómo no me di cuenta? Hubiese tenido más tiempo para trabajar mejor otras partes del sonido y eso solo me ponía mute. Pero no me di cuenta que iba a pasar eso. Y a la vez es lo bueno que tiene. Qué sé yo, que las películas te sorprenden, no sé. Me parece que es lindo, sí, pone al espectador en una posición activa, que era algo que yo no esperaba que sucediera, digamos.